Ya estaría grabando, como dije a los que están ahora, que hoy día vamos a ver, vamos a continuar con lo que es Sercha. Hoy día los ejercicios que vamos a hacer son solamente con el método de los nodos. Igual la verdad va a ser como una ayudantía más de repaso, igual porque ya en dos ayudantías hemos visto sobre esta materia. Entonces, lo más probable es que ya entiendan cómo hacer los ejercicios, pero igual no está de más obviamente repasar esto, teniendo en cuenta que también se supone que la otra semana tienen el trabajo. Y antes de empezar a los ejercicios voy a como revisar este ejercicio sobre círculo de Moore, ya por si no entienden todavía sobre esta materia. Y entonces en este ejercicio dice, determinen los momentos de inercia principales y los ejes de coordenadas principales con centro en el origen O. Ya, lo primero es que tienen que dibujar el círculo de Moore. Para eso tienen que encontrar lo que son los momentos de inercia y el producto de inercia. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema? Que también nos están pidiendo como que la inercia en torno al centro, o sea, con centro en el origen O. O sea, básicamente nos están pidiendo los momentos de inercia con respecto a esos ejes, ¿ya? No estamos trabajando en este caso con respecto al centroide, pues si se acuerdan, los ejercicios que vimos en la ayudantía siempre nosotros calculábamos los momentos de inercia con respecto a los centroides, ¿ya? Pero en este caso estamos trabajando con ejes diferentes, ¿ya? Entonces, para calcular lo que son los momentos de inercia y producto de inercia con respecto a esos ejes, se aplica lo que es el producto, perdón, el teorema de Steiner, ya que supongo que ya lo tienen claro cómo funciona eso, está en el resumen también, que se aplica con la fórmula que está acá. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que encontrar los momentos de inercia con respecto a estos ejes, con respecto al eje que se encuentra en la base del rectángulo y al lado del rectángulo, ¿ya? Entonces, lo primero que, o sea, para aplicar el teorema de Steiner, lo que se hace es ocupar la fórmula que aparece y que y tenemos que colocar como los momentos de inercia locales, perdón, ¿dónde está la fórmula aquí? Está la sumatoria de los momentos de inercia locales, la sumatoria de las áreas y una distancia y o x al cuadrado dependiendo del caso. ¿Ya? Entonces lo que estamos haciendo es calcular, repito, harto los momentos de inercia con respecto al eje X, que está en la base del rectángulo, y el eje Y. Entonces eso es lo que se hace con el teorema de Steiner. Voy a explicar un poco, como repaso, cómo era el teorema de Steiner. Si nosotros tenemos una figura de cualquier forma, el centroide de la figura estaría aquí, ¿cierto? También tendríamos el eje Y, que estaría en el centroide de la figura. Me quedó un poco raro eso que acabo de dibujar. Tenemos el eje y el eje X, ¿cierto? Esto es con respecto siempre al centroide del elemento. Y siempre en la ayudantía, los ejercicios que vimos, se trabajaba el momento con respecto al centroide. ¿Ya? Entonces, en este caso nosotros tendríamos el área de la figura y tendríamos, por ejemplo, la inercia con respecto a X, que sería como el centroide el centroide horizontal de la figura, ¿cierto? Y también podríamos tener como el centroide con respecto, o perdón, el momento de inercia con respecto al eje Y. Ya aquí le puse como prima, pero haciendo alusión de que estamos trabajando con el centroide de la figura, ya eso ténganlo claro. Siempre el centroide. Ya, y si a nosotros nos están pidiendo el momento de inercia, por ejemplo, en un eje que es paralelo, en este caso, al eje horizontal que se encuentra en el centroide de la figura, aplicamos el teorema de Steiner. Ya, entonces, aplicando el teorema de Steiner, yo voy a encontrar el momento de inercia con respecto a este eje. Ya, o sea, sin el prima, solamente la inercia en ese eje. Entonces, para encontrar el momento de inercia con respecto a ese eje, aplicamos el teorema de Steiner. Entonces, el teorema de Steiner nos dice que al principio va el momento de inercia local, o no local, sino con respecto al centroide, que es el que tenemos acá, pues, el IX'. Entonces, este IX' sería el momento de inercia con respecto al centroide, en el eje X'. ¿Ya? Y ahora lo que nos faltaría sería agregar lo que sigue acá, pues. Entonces vendría más la sumatoria de el área, o el área de la figura, por la distancia y al cuadrado. Y esa distancia y es la distancia que se forma entre los ejes que están paralelos. Entonces sería la distancia que está aquí. Le voy a poner DI. Entonces sería DI al cuadrado. ¿Ya? Eso sería el teorema de Steiner, ¿ya? No sé si se entendió. Básicamente nosotros determinamos
el momento de inercia en un eje que es paralelo a los ejes ya conocidos, porque serían los centroides de la figura. Eso lo tienen claro, veo que se unieron más personas, no sé si entienden claro cómo funciona el teorema de Steiner, o si no lo entienden, si me pueden decir, por favor. O si se entendió lo que acabo de explicar recién. Ya me dicen por chat que se entiende, ya bacán. Entonces, esto, lo que acabo de explicar, se aplica en el ejercicio que tengo aquí, ¿ya? Ya, María me dice que lo entiendo un poco. Ya, pero mi idea es que lo entiendan así bien. Entonces, no sé si necesitan que repita de nuevo esto. Por favor, traten de participar igual. ¿No podrías repetir, por fin? Ya, voy a repetir. Incluso voy a borrar esto y lo voy a hacer de nuevo a ver si se entiende un poco más, ¿ya? Que la verdad esto se demora en borrar. Ya, por favor, todos y todas atentos y atentas. Incluso lo voy a explicar solamente con un eje. Ya, mira, nosotros tenemos una figura cualquiera, ¿ya? Sí, eso lo empecé explicando igual. Ya, imagínate que nosotros sabemos que el centroide estaría acá, ¿ya? O como el centro de gravedad, entre comillas, visto en dos dimensiones, ¿cierto? Y ahí tenemos el eje X, ¿ya? Tenemos esta figura, ¿cierto? En el eje X. Ya, nosotros, ¿qué conocemos de esta figura? Conocemos el área de la figura y el momento de inercia con respecto a ese eje X, ¿cierto? Que pasa por el centroide de la figura. Ya, ¿qué pasa si a nosotros nos piden determinar el momento de inercia con respecto a este eje que está acá? ¿Ya? Y que es paralelo al eje X, que es el centroide del elemento que ya conocemos, ¿por cierto? Ya, ¿cómo calculamos el momento de inercia con respecto a ese eje? Utilizando el teorema de Steiner. ¿Ya? Y aplicando directamente la fórmula que define el teorema, que es la que está aquí. Incluso si no lo quieren ver, o sea, se puede considerar directamente así, porque la inercia en otro eje, o sea, le coloco la prima porque, o sea, refiriéndome que es otro eje, sería la inercia de la figura con respecto al centroide más el área por la distancia en i al cuadrado. ¿Ya? Entonces yo voy a calcular la nueva inercia con respecto a este eje, el momento de inercia con respecto a ese eje, sería la inercia que ya tengo, porque como les dije, es conocida. Entonces este valor que está acá pasa directo para allá. Ya, recuérdense que esto es el centroide, o perdón, el momento de inercia con respecto a los centroides de la figura. Y ahí estaría listo como la primera componente del teorema Steiner. Ahora viene más el área. Como dije, el área también la tengo. Entonces, esta área que tenemos acá va directo aquí. ¿Qué nos faltaría? La distancia en i. Lo voy a hacer en otro color igual. Esta distancia ahí es la distancia como que se forma entre los ejes que son paralelos, que es la distancia que está aquí. Esta es la distancia ahí. Ya que, repito, es la distancia que está entre los ejes. Incluso el teorema Steiner también se llama el teorema de los ejes paralelos por esto mismo. Entonces, esta distancia ahí que está aquí va directo en la fórmula de Steiner y se encuentra al cuadrado. ¿Ya? Entonces, de esa forma, encontré cuál es el momento de inercia con respecto al nuevo eje a partir de parámetros ya conocidos de la figura. ¿Ya se entendió un poco más ahí? Yo sí, por lo menos. Gracias. Ya, bacán. Ya, entonces, si hay más dudas me avisan después, voy a seguir con el ejercicio. Igual, insisto en que esto es como un repaso nomás, porque ahí vamos a pasar a hacer hechos. Ya, entonces, esto es lo que se hace en este ejercicio. A nosotros nos están pidiendo determinar los momentos de inercia con respecto a los ejes X e Y, que uno se encuentra en la base del rectángulo y en otro en el lado. ¿Ya? Entonces aquí se aplica directamente el teorema de Steiner. Miren, incluso sé cuánto vale la inercia de este rectángulo, porque es base por altura al cubo dividido 12. Esa es una fórmula conocida. Y eso es lo que está acá. Esto de aquí es base por altura al cubo dividido 12. ¿Ya? Y que es la inercia con respecto, voy a colocarlo así, al centroide.
O sea, el centroide del rectángulo está acá. Y sabemos cuánto vale la inercia con respecto a ese eje. O mejor dicho así. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sale aquí dibujado encerrado aquí? ¿Ya? Pero nosotros tenemos que calcular el momento de inercia con respecto a la base, a un eje que está en la base. ¿Ya? Por lo tanto, a la inercia que ya tenemos le sumamos el área, que es lo que está acá. O sea, el área es 24, porque es 4 por 6, eso da 24. 3, que es la distancia que está acá. Esta distancia de acá vale 3. Por eso va 3 al cuadrado, ¿ya? Entonces, de esa forma, aquí se aplicó el teorema de Steiner para encontrar el momento de inercia con respecto a la base del rectángulo. ¿Ya? Después hace lo mismo pero con la inercia de Nipo. Ahí sería como visto de lado, como que estamos trabajando solamente con distancias horizontales. Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo en otro color, nosotros tenemos el centroide de la figura como en un eje vertical. Entonces estaría aquí, po. Aquí estaría el eje que pasa por el centroide de la figura. ¿Ya? Y también sabemos cuál es el momento de inercia con respecto a ese, que sería al revés, altura por la base al cubo dividido 12. ¿Ya? Entonces esto es lo que está acá, po. Aquí va el área y aquí va la distancia que se forma entre los dos ejes, esto de acá. Esta distancia que está aquí vale 2. Y por eso aquí va 2 al cuadrado y estamos aplicando el teorema de Steiner. Y con eso tendríamos la inercia del elemento con respecto al eje Y que se encuentra al lado del rectángulo. ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, bacán. Me dice por chat que sí se entendió. Bacán. Después se calcula el producto de inercia con la fórmula que ya conocemos. Eso no es complicado, es solamente la sumatoria. Pues está aquí el área, la distancia X y la distancia Y. Ya, y da 144. Ya, entonces de aquí en adelante se utilizan las fórmulas que yo les pasé incluso en el resumen, que están aquí para calcular, o para dibujar, mejor dicho, el círculo de Moore. Ya, entonces tenemos este momento con respecto a Y, con respecto a Y, perdón, con respecto a Y y con respecto a Y, el producto de inercia, ya que esos son los tres parámetros que necesitamos para dibujar el círculo de Moore. Ya, entonces ahí calculamos, por ejemplo, el I promedio, que sería el centro. Entonces incluso ese I promedio estaría acá, po. Este sería el centro. Ya, está listo eso. El radio también se puede calcular directamente, y vale eso. Con eso calculamos la inercia máxima y la inercia mínima. La inercia máxima está ubicada acá, y la inercia mínima está dibujada acá, incluso está dibujado ahí en el mismo círculo. ¿Ya? Y aquí se calcula un ángulo. Este ángulo indica cuánto tenemos que rotar esta figura para encontrar los momentos de inercia principales. ¿Ya? Gracias, o que tenganlo presente, para encontrar los momentos de inercia principales. ¿Ya? Entonces después aquí, en estas coordenadas que están aquí, tenemos como la configuración inicial entregada, o sea, como las que calculamos ya. Tenemos el momento de inercia con respecto al eje X, que es 288, y está aquí. Y aquí va el producto de inercia, que también lo tenemos y lo calculamos. Y tenemos estas otras coordenadas. La inercia con respecto al eje Y, 128, y el producto de inercia, que es menos 144. Y aquí ojo con ese signo que va ahí. ¿Ya? Entonces, si nosotros dibujamos esto en el círculo de Moore, aparecen aquí y acá, po. Ya incluso voy a escribir cuánto vale el centro para que quede más claro aún. El centro vale 208. O sea, este punto de acá vale 208. Incluso voy a hacer un zoom. Ya, entonces tenemos claro que, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Miren, este de acá es la inercia en X. Y vale 288, y por eso es como la proyección del punto que está acá. Es como si estuvieran trabajando en el sistema coordenado, o en el plano cartesiano, mejor dicho. ¿Ya? Aquí se encuentra el 288, ¿ya? Y el otro que está aquí, que es el producto de inercia, se relaciona directamente con la altura que está acá. Y ahí es como, insisto, es como trabajar en el plano cartesiano, como algo que deberían saberlo ya, si cuánto deberían llevar trabajando en eso un montón. 144, ¿ya? La inercia en I, o perdón, mejor dicho, la coordenada I mayúscula, este valor que se proyecta aquí es 128, ¿ya? Y esto que está aquí, o esta distancia que está aquí, es menos 144. Repito, es como trabajar en un sistema de coordenadas.
¿Ya? Entonces, en estas coordenadas de acá y acá, tenemos la configuración que calculamos. ¿Ya? ¿Cuál es el tema que nosotros nos están pidiendo? El ángulo creo que era. Ah, no, nos piden los momentos de inercia principales y los ejes coordenados principales. Ya, pues. Entonces tenemos como los momentos según la configuración entregada, y para llegar como a los principales tenemos que saber cuánto es el ángulo que hay que rotar esto para llegar a los momentos de inercia principales, que serían el máximo y el mínimo. ¿Ya? Entonces aquí les di ese ángulo, ya, pues ya lo calculamos. Si yo giro el elemento en este ángulo, vamos a llegar a los momentos de inercia principales. ¿Ya? Y que incluso aparece dibujado acá, pues. Si yo roto esta figura con ese ángulo, llegamos a los momentos de inercia principales. Y si se acuerdan, ya aparece en el resumen, que en el círculo de Moore equivale a 2 veces teta. O sea, este ángulo, si yo lo multiplico por 2, 2 teta m da 31, no, perdón, 61, 61 grados, ¿ya? Y eso es lo que se rota en el círculo de Moore. ¿Ven? Por eso aparece acá. Por eso, ¿cómo lo pueden ver ustedes? Pueden trabajar en el círculo de Moore. En el círculo de Moore pueden ver directamente cuánto se rota esto, o calculando el ángulo de esta forma, pues calculando el ángulo de esta forma, saben cuánto tienen que rotar el elemento y cuánto tiene que rotar en el círculo de Moore para encontrar los momentos de inercia principales, que sería este que está acá y este que está acá. Ya, no sé si se entendió, si quedó claro. O si, no sé si hay algún puntito que no se entendió que necesitan que lo repita. ¿Lo podría volver a repetir? Ya, pero ¿qué parte? O como qué parte no cachaste, mejor dicho. Como que cómo había llegado al 372,7 y eso. Ya dale, mira, eso de partida lo podéis calcular por fórmula directamente. Como la que aparece aquí, mira, el Imax podéis calcularlo como el I promedio más el R. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el Imax sería el E promedio que ya lo calculamos arriba, po, y eso es por fórmula directamente. Incluso si no se lo aprenden con fórmula, pueden como relacionarlo directamente con el círculo de Moore, porque el I promedio también es el centro. Centro. Entonces, si ustedes tienen la inercia en X y la inercia en Y, que sería este de acá y este de acá, hacen el promedio y ese va a ser el centro, po. Ya si no lo quieren, o sea, como si no lo, como que de ahí viene esta fórmula. Ya el radio también se calcula directamente. Entonces, para el I máximo es el I promedio más el radio. Si lo ves en el círculo de Moore también tiene sentido, po. Mira, el I promedio es el que está acá. Perdón, puse una M, me equivoqué. Era el I promedio. El I promedio está acá. Si tú le sumas el radio es esto que está acá, po. Entonces, así llegas al I max. Solamente por fórmula. Ya, y en el caso contrario, para el I mínimo, nosotros sabemos cuánto vale el I promedio. Y si nosotros le restamos el radio, estaríamos llegando al I mínimo que está acá. Ah, ya entendí. Ya, eso es una forma, ¿cachai? La variante. Sí, eso es como la forma más directa de obtenerlo, ¿cachai? Incluso cuando te están pidiendo como las coordenadas, los ejes coordenadas principales, abro. No es que por eso cuando te piden como el ángulo asociado, te están hablando como del ángulo en el que tú rotas este eje para encontrar como el máximo y el mínimo, que son los momentos de inercia principales. Pero eso. No sé si alguien tiene otra duda. O si está claro. Ese gráfico de, o sea, como el dibujo del círculo de Moore, siempre va a ser del momento de inercia en X con respecto al producto de inercia. Sí, siempre así. Ah, ya. Creo que en la ayudantía pasada alguien me preguntó porque vio como videos de YouTube sobre el círculo de Moore, pero asociado a tensiones. Ya, eso no entra en este ramo todavía. Eso lo van a ver más adelante en mecánica de sólidos. Por ahora solamente el momento de inercia aquí, o sea, en el eje X y el producto de inercia.
Ya, gracias. Ya, de nada. Ya, si no hay más dudas, voy a pasar al ejercicio que tenía hoy día, que son sobre Search, ¿ya? Si sale una pregunta o si les surge una pregunta sobre círculo de Moore, lo vemos después. Ya no tengan como miedo en preguntar ya, porque insisto en que la idea es que entiendan. Ya, entonces voy a pasar directamente al ejercicio. Este va a ser el primero, la verdad es súper simple. Ya, no sé si han estudiado Searchas. Y no sé también si vieron el resumen que subí, pues porque está actualizado. Estas fórmulas que están aquí, las agregué también, porque antes no estaban, que les puede ayudar como para dibujar más fácil el círculo de Moore, porque aquí está lo mismo que había explicado, que aquí se puede obtener el máximo, el mínimo. La fórmula del ángulo ya estaba, porque el ángulo que nos permite encontrar como las tensiones principales. Y aquí viene como, como el resumen de Search, ya que tenemos elementos de tracción a compresión. Aquí yo puse la fórmula que me enseñaron a mí cuando yo di el ramo, pero existen también un montón de fórmulas como para determinar el tipo de estructura. Incluso si ustedes buscan en internet van a encontrar un montón más. Yo solamente puse, por eso puse fórmula propuesta de partida, que es como un ejemplo que pueden ocupar. Insisto, hay muchas más. Ya, aquí aparecen los comodines que también enseñé durante las ayudantías. El primero es que si nosotros tenemos 3 barras y 2 son colineales, la tercera se borra. Y aquí aparece un dibujo muy claro donde se puede ver eso. Ya, y si ustedes lo ven como desde el punto de vista de las sumatorias de fuerza, tiene todo el sentido del mundo, ya que si ustedes saben cuánto vale, por ejemplo, la fuerza que está actuando en esta barra, si es colineal con otra barra, necesariamente como que los esfuerzos se van a transmitir y no va a pasar nada por la otra fuerza. No sé si lo ven. Otra forma de verlo es como sumatoria de fuerzas en X. Si ustedes hacen sumatoria de fuerzas en X, en este caso, teniendo en cuenta, por ejemplo, que este es X, y hacen la sumatoria de fuerzas, va a quedar solamente esta barra y esta barra. La otra no va a existir. ¿Ya? Y cuando hagan sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, solamente va a existir la barra que está acá y por eso se va a anular. ¿Ya? Esa es como, de ahí vienen los comodines, de hecho. Si realiza la sumatoria de fuerzas en el eje Y, no hay ninguna otra fuerza como para equilibrar esa barra, y por eso vale 0. ¿Ya? Pasa lo mismo aquí, 2 barras, una fuerza y una fuerza colineal. Por ejemplo, en el primer caso, si este es X y si este es Y, si ustedes realizan sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿qué va a pasar? Que solamente está esta barra, y no hay ninguna otra fuerza con la que como que trabaje, o como con la que se equilibren las fuerzas, por eso vale 0. Y cuando uno realiza sumatoria de fuerzas en Y, igual a 0, va a aparecer la barra que está aquí arriba y la fuerza, ¿ya? Eso. Por eso, como que pueden aprendérselo de memoria y decir, esto, o sea, como que tengo este caso aquí, entonces esto no vale, pero también para que tengan claro que de ahí se pueden obtener los comodines. Y ahí aquí aparece un pequeño como resumen de los métodos, que el método de los nodos es hacer un diagrama de cuerpo libre nodo por nodo, y así se resuelve toda la estructura. Y lo otro, el método de las secciones, que se realiza un corte de la estructura y con eso se resuelven cierta cantidad de tipos de barras. También vi ejercicios, o sea, la verdad ya he visto ejercicios sobre los dos métodos. Ya, entonces voy a empezar con este primer ejercicio que es súper sencillo. Y yo creo que no sé si alcancemos a ver completo este, porque igual puede ser largo. Incluso este lo dejé pendiente la semana pasada, creo, o la última yo entiendo. Ya, entonces vamos a hacer este primero. Dice, la cercha de la figura está sostenida por un apoyo rotulado en A y un apoyo móvil en C. Ya, un apoyo rotulado es lo mismo que un apoyo simple. Ya, voy a hacer este pequeño resumen que siempre hago. Nosotros acá trabajamos solamente con 3 tipos de apoyo. Tenemos un apoyo simple, un apoyo deslizante o móvil y un apoyo empotrado. Si tenemos un apoyo simple, significa que hay 2 reacciones, una horizontal y una vertical. Si tenemos uno deslizante, solamente una reacción vertical. Y si hay un apoyo empotrado, tenemos una vertical, una horizontal y una reacción de momento. Ya supongo que esto ya lo deben tener claro. Ya, entonces, ya, sigo leyendo. Una carga de 5.000 libras es aplicada en el nodo B. Encuentre la fuerza de los elementos y determine si el elemento está en tracción o en compresión. Ya, entonces, ya lo primero que yo siempre hago al hacer estos ejercicios es primero determinar las reacciones. ¿Por qué? Porque tenemos la cantidad suficiente de ecuaciones para encontrar las reacciones que hay en el sistema. Como en el apoyo hay un apoyo rotulado o un apoyo simple, significa que tenemos 2 reacciones.
tenemos una reacción horizontal. Le voy a colocar reacción AX. Y hay una vertical. Reacción en A vertical. ¿Ya? Aquí hay un apoyo deslizante, por lo tanto solamente hay una reacción de esta forma, que es una horizontal. Reacción en C horizontal. Ya, entonces ahora mediante sumatoria de fuerzas puedo encontrar cuánto vale cada una de estas reacciones. Empezamos con sumatoria de fuerzas en I. Tomamos positivo hacia arriba, sumatoria de fuerzas en I igual a 0. ¿Y qué tendríamos? Tendríamos la reacción A en I, o la reacción vertical en el apoyo A, menos los 5.000 libras. Como no hay ninguna otra fuerza que actúe verticalmente, esto igual a 0. Por lo tanto, la reacción vertical en el punto A vale 5.000 libras. ¿Ya? Y pasamos ahora a sumatoria de fuerzas en X, igual a 0. Tenemos la reacción horizontal en el apoyo A, más la reacción en C horizontal. Y ahí esto es igual a 0. Ya no podemos calcular ninguna otra cosa más. Por lo tanto, para encontrar cuánto vale una de las reacciones, y de ahí encontrar la otra, se realiza una sumatoria de momento. Sumatoria de momento en C, igual a 0. Entonces tendríamos menos 25 por RAX. Ya, menos porque está actuando en sentido horario, mejor dicho, sí, horario. Y 25 porque es la distancia que está acá, que esta es la que está generando un momento, que sería 16 más 9. ¿Ya? Eso. Y la otra sería menos 12 por 5.000, que sería el momento que está generando la fuerza de 5.000 libras. ¿Ya? Acuérdense que siempre las fuerzas trabajan en un eje de acción, que en este caso sería el que está aquí. Esta fuerza se transmite por acá, o mejor, no sé si se transmite, sino como que trabaja en ese eje de acción. Por lo tanto, el momento lo podemos calcular en ese punto, donde se forma un ángulo de 90 grados. Y la distancia es 12, que es la que está aquí abajo. ¿Ya? Y eso sería el momento que está generando esa fuerza. Si se dan cuenta, no hay ninguna otra fuerza que esté generando un momento en torno al punto C, por lo tanto es igual a directamente a 0. De aquí se puede sacar directamente la reacción horizontal del apoyo A y da menos 2.400 libras. ¿Ya? Y esto se reemplaza aquí y se obtiene la reacción horizontal de C. Y esto da 2.400 libras. ¿Ya? Como nos dio una negativa, significa que eh, la reacción que está ahí está actuando en sentido contrario. O sea, estaría de esta forma. ¿Ya? Y no como la supusimos en un principio. ¿Ya? Entonces hasta este punto tenemos listas las reacciones. ¿Quedó alguna duda? ¿Se entendió? Igual supongo que ya deben tener claro cómo se hace esto. ¿Se entendió? Por mi parte, sí. Ya, bacán. Y los demás, si me pueden, por último, escribir por chat. Ya, bacán. Entonces seguimos. Ya, ahora lo que sigue es aplicar el método de los nodos. Ya, también uno podría aplicar el método de las secciones, la verdad, porque claro, uno podría realizar un corte en la estructura. Por ejemplo, si realizo un corte aquí, claro, me queda la fuerza interna de la barra AC o CA y la barra de CB. Pero al final sería como estar aplicando el método de los nodos o de los nudos. No sé si ven claramente eso. Entonces como que al final es como que ambos métodos son muy similares, como hacer lo mismo. Ya, entonces, ¿qué nos dice el método de los nodos? Que tenemos que empezar a hacer el DSL por cada nodo y ver el comportamiento de la fuerza. Entonces, primero tomo el nodo A. Nodo quedó. Ya tenemos el nodo A. Ya, entonces hacemos el diagrama de cuerpo libre del nodo. Tenemos el nodo. Ya, de partida tenemos la reacción horizontal, que calculamos que vale 2.400 y está apuntando hacia la izquierda. O sea, de esta forma. Esto vale 2.400. Ya también tenemos una reacción vertical que vale 5.000 y está de esta forma. 5.000. Ya, ahora viene la barra AC.
Entonces voy a colocar aquí, voy a dibujar de otro color. Viene la barra, derecha así, FAC. Ya, esta fuerza nos está indicando la fuerza con la que estaría trabajando esa barra, ¿ya? Que es lo otro que siempre lo explico en la ayudantía, que yo supongo que la barra está actuando a tracción. ¿Ya? Si supongo que está actuando a tracción, significa que la barra, o perdón, la fuerza tiene que salir del nodo. Y esto, si lo ven de otra forma, tenemos el nodo acá y tenemos la barra. Si la barra está actuando a tracción, significa que las fuerzas trabajan así. ¿Sí? Y por lo tanto, para que, o sea, se hace un equilibrio en el nodo de esta forma. Ya, por eso aquí yo puse que la fuerza AC está actuando a tracción y por eso la fuerza está saliendo del nodo. ¿Ya? Y ahora viene la otra barra, que sería la AB. Y está de esta forma, fuerza AB. ¿Ya? Y de acuerdo a las dimensiones que nos entregaron en el problema, podemos saber como la inclinación de la barra. Entonces sería 9 y 12. Ya quería algo así. 12 y 9. ¿Ya? Y esto también se puede simplificar, pues queda 4, 3 y 5. ¿Ya? Y esto, o sea, estas dimensiones no, las vamos a utilizar para después descomponer la fuerza como en el eje X y en el eje Y. ¿Ya? Entonces tenemos el diagrama de cuerpo libre en el primer nodo y ahora procedemos a hacer sumatoria de fuerzas. Tomamos positivo hacia la derecha, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Ya, hoy empezamos. Primero tendríamos la fuerza AB. Como la componente de esa fuerza en el eje X, voy a incluso dibujarle los ejes porque no los puse para que lo tengan más claro. Aquí el X y el Y. Ya, como la componente de la fuerza AB en el eje X está apuntando hacia la derecha, es positiva, por eso va ese signo, o ni siquiera va el signo, sino que se sabe que es positiva. Y hay que multiplicarlo por 4/5. ¿Ya? Para que tengan más claro esto, al final, como yo siempre me lo aprendí y como lo veo, es que para descomponer nosotros esta fuerza tenemos que multiplicarla por el coseno de un ángulo que se forma aquí, ¿cierto? Si nosotros multiplicamos por el coseno de ese ángulo, estamos encontrando la componente. Ya, entonces si lo vemos internamente aquí, el coseno de ese ángulo es 4 partido quinto, o 4 partido 5, o 4 quintos, ¿ya? Por eso está acá, o por eso va este valor aquí, ¿ya? Y ahora viene la otra fuerza que está actuando en el eje X, que sería 2400. Como está apuntando en sentido opuesto al positivo que nosotros definimos, vale menos 2400. Menos 2400. Y esto es igual a 0. Porque no hay ninguna otra fuerza que está actuando en ese eje. ¿Ya? Entonces de aquí se despeja directamente la fuerza AB. Y esto da 3000 libras. ¿Ya? Y como nos dio un valor positivo, significa que está trabajando a tracción, o sea, como lo definimos en un principio. ¿Ya? Si hubiera dado negativo, significa que actúa en el sentido contrario y por lo tanto estaría trabajando a compresión. ¿Ya? Pasamos a la sumatoria de fuerzas en I. Sumatoria de fuerzas en I igual a 0. ¿Qué tenemos? Tenemos los 5000, que sería la reacción vertical, ¿cierto? Que está directamente ahí, se ve súper claro. Menos FAC, menos FAB, o mejor dicho, la componente en ese eje de esa fuerza. ¿Ya? Y para ver esa componente la multiplicamos solamente por 3/5. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces, como tenemos el valor de AB, se reemplaza directamente aquí. Y podemos despejar directamente la fuerza AC. ¿Ya? Esto da 3200 libras. Como da positivo, significa que está atracción. Ya, y ojo con esto, con lo que voy a decir ahora. Ya, supongamos que en un principio dibujamos el diagrama de cuerpo libre así. Si FAB no hubiera dado negativo, significa que está actuando a compresión y en el sentido opuesto, ¿cierto? O sea, como que la flecha estaría apuntando hacia adentro del nodo. Ya, si hubiera pasado eso, al hacer la sumatoria de fuerzas en I, ¿qué podría haber hecho? Primero, haber definido la fuerza como la colocamos en un principio y haber reemplazado directamente la fórmula con el signo que obtuvimos. Por ejemplo, aquí hubiera pasado directamente en menos 3000, o haber dibujado de nuevo la fuerza entrando hacia el nudo. ¿Ya? Y así, cuando uno en la sumatoria de fuerzas escriba como la fuerza, ya estaría apuntando hacia el lado en el que corresponde. ¿Ya? Entonces, no sé si entienden bien como esas dos formas de verlo.
Al final lo importante es tener en cuenta el signo y tener claro cómo se está comportando todo esto. Ya, entonces aquí estaría listo el nodo A. Y con eso ya tendríamos cuánto vale la fuerza que está trabajando en la barra AB, que es tracción, y la AC, que está aquí, que también está trabajando a tracción. ¿Ya? Claro hasta aquí, no sé si como que entendieron lo último que dije con respecto al signo. O si tienen claro eso, porque igual lo he repetido en la otra ayudantía. Ya, dale, me dicen que se entiende por chat. Ya, entonces seguimos nomás directamente con el otro nodo. Ya, el nodo que faltaría puede ser el nodo C o el nodo B. Incluso, por lo que veo, es que yo aquí en el desarrollo lo que hice fue como calcularlo en el nodo C. Entonces ahí tendríamos la fuerza AC, que ya la tenemos, la reacción horizontal y la barra CB, que esa es la que estaríamos buscando. ¿Ya? Y la otra opción también habría sido como haber realizado la sumatoria de fuerzas o el DCL en el nodo B, pero también aparece la fuerza de 5000 y la barra AB que es conocida. Entonces como que al final da lo mismo en este caso, cuál de los dos hagan. Si al final tendrían como la misma cantidad de fuerzas trabajando. Entonces voy a hacer el nodo C. Nodo C. Ya tendríamos la fuerza AC, que ya la calculamos incluso, está lista, vale 3200. Tenemos la reacción horizontal en ese nodo que vale 2400. Y por último la incógnita, que es la fuerza CB. Ya, y también sabemos el triangulito que se forma aquí porque tenemos las dimensiones iniciales. Y esto es 12 y esto es 16. ¿Ya? Y también esto se podría simplificar. Esto queda 4 y esto queda 3. ¿Ya? Y la diagonal queda 5 igual. Ya, entonces, ahora pueden hacer sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y. Como quedaría exactamente lo mismo, porque según la cantidad de fuerzas que tenemos y cómo están ubicadas, si ustedes realizan sumatoria de fuerzas en X, les queda el FCB y los 1400 y ninguna otra fuerza. Y si lo hacen como en sumatoria de fuerzas en Y, les queda la fuerza AC que es conocida y la fuerza CB, que también es conocida. Entonces, como que en las dos sumatorias de fuerzas hay la misma cantidad de fuerzas, entonces da lo mismo cuál hagan. En este caso hice sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tendríamos FAC que son los 3200 más FCB y lo multiplicamos por 4 quintos para encontrar la componente en ese eje. Y esto es igual a 0. Y de aquí se despeja directamente FCB y da menos 4000 libras. ¿Y esto qué significa? Que el FCB vale 4000, pero está trabajando a compresión. Por eso le pongo una C entre paréntesis. Y entonces, para cerrar el ejercicio, tenemos que la barra AC está trabajando a tracción de esta forma, vale 3200. La barra AB también trabaja a tracción de esta forma, vale 3000. Ya, y esta de acá se está comprimiendo y vale 4000. Ya, aquí como dibujé las flechas es como la fuerza que está actuando en la barra, ¿ya? Porque ustedes también podrían haber colocado como la fuerza que está en el nodo, pero estaría como saliendo de la barra, así que ojo con eso. Lo importante es tener claro como si está trabajando a tracción o a compresión y cuánto vale. Ya, eso sería el primer ejercicio. Ah, eso es lo otro, porque ustedes tal vez como que les puede costar todavía como imaginarse cómo estaría trabajando una estructura, pero en este sentido tiene, o sea, en este ejercicio tiene todo el sentido del mundo que se estén comportando de esta forma. Como nosotros estamos aplicando una carga hacia abajo, significa que el nodo B y el nodo C como que están descendiendo, ¿cierto? Es como que, y aparte este es deslizante. Entonces como que todo el sistema se está moviendo hacia abajo, pero solo el nodo A está firmando todo el sistema.
Eso hace que las barras AC y AB se estén traccionando porque están siendo empujadas hacia abajo y las CB se están comprimiendo. Por lo mismo, porque como están todo el sistema descendiendo, este podría considerarse como que se estaría comprimiendo. Ya, eso sería el primer ejercicio. No sé si quedó alguna duda, si está todo claro. Si me pueden decir, por favor. Ya, bacán. Me dicen que todo claro por chat. Entonces yo creo que voy a pasar al otro ejercicio. También dije que no sé si voy a alcanzar a verlo completo. Porque igual son caletas de nodos, ¿ya? Entonces se determina la fuerza en cada miembro de la armadura y establezca si los miembros están en tensión o en compresión, ¿ya? Lo mismo que hemos venido haciendo hace un montón de tiempo. Ya, entonces, lo primero, incluso lo primero que debería haber hecho en todos los ejercicios que he hecho es como comprobar que se trata de una estructura isostática con esta fórmula. Ya, pero de por sí, como están en estática, y lo he dicho un montón de veces, siempre van a trabajar con estructura isostática. No puede ser que le coloquen una hiperestática porque no sabrían cómo resolverlo. Entonces, saben que se puede resolver ya. Ya, también tenemos un apoyo simple en el nodo A y un apoyo deslizante en el nodo E. ¿Ya? Por lo tanto, aplicando sumatoria de fuerzas, podrían saber directamente el valor de cada una de las reacciones. ¿Ya? También lo dije en alguna ayudantía, que hay algunos ejercicios donde no nos dan este tipo de casos, o no nos dan este tipo de apoyo. Deje ver si lo encuentro. Si me dan un minuto, la verdad no me acuerdo dónde estaba, pero creo que lo compartí en algún momento. Este de acá. Si se dan cuenta, en este ejercicio es un sistema, o sea, una estructura isostática, pero tenemos dos apoyos simples. Por lo tanto, las reacciones no las pueden calcular directamente, ¿ya? En este caso, lo que tendrían que hacer sería como, es un procedimiento súper mecánico igual, como definir si las barras están trabajando a tracción o a compresión, igual como lo hicimos con las flechitas que están acá, como definir si están a tracción o a compresión, y después empezar a realizar sumatoria de fuerza en cada nudo, ¿ya? Sumatoria de fuerzas en X y en Y, en el nodo A, nodo B, nodo C, nodo D, E y F. ¿Ya? Y de esa forma le va a quedar un sistema de ecuaciones que se podría resolver. Serían muchas incógnitas, sí, pero se podría resolver. ¿Ya? Pero los ejercicios que estamos viendo ahora son súper simples. Incluso si hiciera uno de este tipo, no alcanzaría a verlo en una ayudante. Por eso esto era como un control del semestre pasado. Ya igual si eventualmente le llegaran a preguntar algo así, me preguntan ayudamientos, porque igual puede ser un poco más complicado. Ya, pero volviendo al ejercicio, como dije, tenemos un apoyo simple y un apoyo deslizante, algo que casi siempre tienen. Entonces aparecen dos tipos, o sea, son dos tipos de apoyo y aparecen las siguientes reacciones. Tenemos una reacción vertical en A, una reacción vertical en E, ya, y voy a colocar, miren, una reacción horizontal acá, en A, de esta forma. La definí como hacia ese lado, pero si ustedes quisieran, podrían haberlo colocado como siempre hacia el lado derecho, pues, apuntando hacia el lado derecho. Y entonces ahora empezamos con las ecuaciones de la estática a encontrar el valor de las reacciones. Lo que hice aquí primero, por lo que estoy revisando en mi cuaderno, lo primero que hice fue realizar la sumatoria de momentos en torno al punto A. Si nosotros realizamos la sumatoria de momentos en torno al punto A, podemos calcular directamente la reacción en el punto E. Esta única reacción que aparece. Por lo tanto, voy a hacer eso. Positivo en sentido antihorario, sumatoria de momento n igual a 0. Tendríamos la reacción vertical n por 4. ¿Por qué por 4 es 2 más 2? Porque sería la distancia en donde estaría actuando la fuerza y la que estaría generando un momento en torno al punto A. Ya. Otra que sigue sería la de 3 kilonewtons, esta que está aquí, y sería 3 o menos 3 porque está actuando en sentido horario, menos 3 por 1,5. Ya. 3 que es la fuerza y 1,5 es la distancia donde estaría actuando esa fuerza que está generando un momento en torno al punto. Ya, igual como la misma definición que digo en la fuerza anterior. Ya, si se dan cuenta, estas dos reacciones nos generan un momento en torno a ese punto porque son colineales a ese punto. Lo mismo pasa con la fuerza de 8 kilonewtons que está arriba, po. Como esa fuerza es colineal a ese punto, nos genera un momento. Ya, entonces la fuerza, o sea, la otra fuerza que estarían generando momentos serían la de 4 kilonewtons y la de 10 kilonewtons. Entonces tendríamos menos 4, menos porque está generando un momento en sentido
horario por 2, que es la distancia que está aquí, menos 10 por 4. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces de aquí se despeja directamente la reacción vertical en el punto E, o en el nodo E, o en el apoyo E. Y esto da 13,125 kilonewtons. ¿Ya? Ahora pasamos a sumatoria de fuerzas en I y sumatoria de fuerzas en X. Tenemos sumatoria de fuerzas en I. Tendríamos la reacción vertical en A, que es desconocida. La reacción horizontal, o perdón, vertical de E, que sería los 13,125, pues ya lo calculamos. Menos las tres fuerzas que están arriba, menos 8, menos 4 y menos 10. Y el signo solamente porque están apuntando hacia abajo. Y esto es igual a 0. Entonces de aquí se despeja directamente la reacción de A. Y esto da 8,875 kilonewtons. ¿Ya? Y por último, sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tendríamos menos RAX más los 3 kilonewtons. Y no hay ninguna otra fuerza horizontal, así que solamente van esas. Ya, entonces se despeja directamente RAX y vale 3 kilonewtons. Ya, entonces hasta este punto yo tendría lista o listas todas como las reacciones. ¿Ya? Y también por eso mismo puse esta reacción hacia la izquierda, porque como solamente tenemos una fuerza actuando hacia la derecha en un principio, como que si sabía ya que si lo colocaba apuntando hacia ese lado, el valor final me iba a dar positivo. Si hubiera colocado la reacción apuntando hacia la derecha, me hubiera dado este valor negativo, significa por lo tanto que la fuerza estaría actuando hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, eso sería el cálculo de reacciones. ¿Ya? Y ahora lo que sigue es empezar a realizar el método de los nodos. O si querían el método de los nodos. O perdón, de las secciones. Entonces dividen la barra aquí, o dividen aquí, ahí uno ve donde quiera. Al final depende de cada uno cuál método quiere ocupar. Yo lo voy a hacer con el método de los nodos. Ya, entonces voy a empezar con el nodo B. Lo voy a hacer aquí arriba. Nodo B. Ya, hago el diagrama de cuerpo libre. Tenemos 8 kilonewtons. Tenemos la fuerza BA. Y ojo aquí, como pasó en el ejercicio anterior, estoy colocando la fuerza que sale del nodo. Por lo tanto, estoy suponiendo que esta barra está actuando a tracción. ¿Ya? Tenemos también los 3 kilonewtons que están acá. Y por último, la fuerza BC, que está acá. ¿Ya? Y también estoy suponiendo que la barra está actuando a tracción. Entonces ahora empezamos a realizar sumatoria de fuerzas en X y en Y. Sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Ya, en sumatoria de fuerzas en X tenemos FBC más 3 kilonewtons. Y esto es igual a 0. No hay ninguna otra fuerza. Por lo tanto, FBC es menos 3 kilonewtons, o puede considerarse como 3 kilonewtons, pero está a compresión. Lo importante es eso, saber que está trabajando a compresión. Ya, la sumatoria de fuerzas en I tenemos menos 8 menos FBA. Por lo tanto, FBA es igual a menos 8 kilonewtons. O como dije, 8 kilonewtons, pero lo importante es tener claro que está a compresión. Ya, entonces lo que voy a hacer ahora es como ir dibujando directamente cómo están actuando la estructura. Entonces, por ejemplo, ya sé que la barra BC y BA están trabajando a compresión. Significa que estas fuerzas estarían entrando hacia el nodo. Este iría aquí así y este iría acá. Y aquí iría así. Y aquí de esta forma. Ya, repito, ojo con eso, que estoy colocando la fuerza que está entrando al nodo. O que está en el nodo, mejor dicho. Porque si hubiera colocado la fuerza como que está actuando en la barra,
la de compresión están entrando, ¿ya? Porque ahí la barra estaría actuando a compresión. Lo mismo acá. ¿Ya? Entonces ahora paso a hacer equilibrio en el nodo A. Nodo A. Ya. Diagrama de cuerpo libre. Y voy a colocar directamente las reacciones que están ahí. Tenemos una reacción de 3 que está apuntando hacia la izquierda. La vertical, que es 8,875. Ya, la barra AB, sabemos que esa barra está actuando a compresión y que vale 8, la fuerza. Entonces voy a colocar directamente que está la fuerza de esa barra entrando hacia el nodo, por lo tanto está a compresión y vale 8. Ya, entonces nos faltaría de la diagonal, que sería la AC y la AF. Entonces tendríamos FAC y FAF. Ya, y de acuerdo a las distancias que tenemos, podemos saber cuánto vale la inclinación de esto. Incluso lo voy a colocar aquí, que esto es equivalente a tener 3, 4 y 5. ¿Ya? ¿Por qué 3? Voy a dibujarlo aquí el triángulo. Tenemos 1,5 y 2. ¿Ya? Entonces, para tener números enteros, esto lo multiplicamos por 2, o cada uno lo multiplicamos por 2 y tenemos 4 y 3. Por lo tanto, vale 5 esa de acá. ¿Ya? Y al igual como en el ejercicio anterior, colocaba esta pendiente para poder descomponer esa fuerza. Y entonces ahora pasamos a sumatoria de fuerzas en X y en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tendríamos 8,875 menos 8 más FAC por 3 quintos. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, puedo despejar directamente el FAC. Y esto vale menos 1,458 kilonewtons. O un valor positivo, 1,458 kilonewtons, pero teniendo en cuenta que trabaja a compresión. ¿Ya? Y ahora sumatoria de fuerzas en X. Igual a 0. Ya tendríamos FAF, que es desconocida, menos 3, más FAC por 4 quintos. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? FAC ya lo tenemos, pero vale negativo. Entonces, cuando ustedes reemplacen este valor acá, tiene que ir con el signo. Con este que está acá. Entonces, tienen que considerar eso aquí. Y esto vale el FAF 4,17 kilonewtons. Ya voy a aprovechar de explicar al tiro esto. Ya, aquí cuando yo hice la sumatoria de fuerzas, coloqué las fuerzas directamente como la había dibujado en un principio, ¿cierto? Yo había supuesto que la fuerza AC o de esa barra está actuando a tracción, por eso estaba saliendo del nodo. Y así lo puse en esta sumatoria de fuerzas. Si se dan cuenta, lo puse como positivo. Y cuando ya calculé ese valor, lo reemplacé con el signo. Ya. ¿Y cuál era la otra forma de haberlo hecho? Lo voy a hacer con otro color todo incluso. Era que yo digo, ya sé que la fuerza AC está a compresión, o es una fuerza de compresión, por lo tanto iría aquí, de esta forma. Así. Esta es mi fuerza AC de verdad. Entonces, cuando yo haga, voy a checar un poco el lápiz, cuando haga esa sumatoria de fuerzas, en el eje X va a quedar lo siguiente. Fx igual a 0, tendría el FAF, que no lo conozco, menos 3, que es la reacción horizontal, menos FAC por 4 quintos. ¿Ya? Y en este caso, obviamente, no considero el signo que tuve aquí, porque ya con el signo que puse aquí, ya estoy como definiendo que está en compresión. Pues. ¿Sí? Entonces esto quedaría FAF menos 3 menos 4 quintos por 1,458, que es el valor que me dio esa fuerza. Y esto era igual a 0. ¿Ya? Y si despejo el FAF, debería quedarme exactamente lo mismo que me dio arriba, que es 4,17 kilonewtons. ¿Ya? Así que esto es lo que le dije antes, que no sé si se había entendido, que esas es como las dos formas de hacerlo. Una es como hacer la sumatoria de fuerzas, como la definí en un principio, y cuando reemplace algo le considero el signo, o definir directamente, sabiendo cómo trabaja esa barra,
haciendo el dibujo, o sea, el diagrama de cuerpo libre de nuevo, y ahí realizar la sumatoria de fuerzas, ¿ya? Ya, y lo más importante es que en o sea, como que en esto tengan mucho cuidado porque es donde uno más comete errores. Ya yo cuando di el ramo, me entré a un ejercicio de este tipo, como de cálculo de cercha, y me equivoqué exactamente por eso. Porque en un par de nodos me equivoqué y tuve malo eso, ¿ya? Por eso hago tanto hincapié en eso, ¿ya? Y ahora seguimos. Tenemos el nodo A, el nodo B, podemos pasar al nodo C. Voy a hacer aquí abajo. Tenemos el nodo C. Ya, incluso también voy a dibujar las fuerzas que ya calculamos. La fuerza a F es positiva, por lo tanto está de esta forma, ¿cierto? A F. Ya, y también definimos que la FAC está con presión, por lo tanto entra el nodo. Ya, entonces ahora sí pasamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Tenemos 4, que es la fuerza que está aquí. Ya, la fuerza de la barra BC lo calculamos. Está aquí, 3 kilonewtons, y está actuando a compresión. Por lo tanto, le voy a colocar la flecha como la dibujé anteriormente, porque eso define en el nodo que está actuando a compresión esa barra. Le coloco 3. Ya, la barra FSD, que es la que está aquí, no la conozco. ¿Qué moví? Algo moví. Viene la barra AC, que también ya definí que está actuando a compresión. Por lo tanto, va de esta forma y vale 1,458. 1,458. Y la que nos faltaría sería la barra que está aquí abajo, que es la barra FCF, ¿ya? Y que es desconocida también. Y la puse que está saliendo porque estoy suponiendo que está actuando a tracción. Ya, y aquí también se forma el mismo triángulo de antes, que estos 4 y 3. Ya, entonces ahora procedo a hacer sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Ya, entonces tenemos en X tenemos 3 más 1,458 por 4 quintos más FCD. Y esto es igual a 0. Ya, entonces aquí despejo directamente el FCD. Y esto da menos 417 kilonewtons. O 4,17 kilonewtons, pero dejando en claro que está trabajando a compresión. Y lo voy a dibujar directamente. Como está actuando a compresión, la FCD significa que están actuando así estas fuerzas en el nodo. Ya, y ahora pasemos a las fuerzas, sumatoria de fuerza en I, tendríamos menos 4 menos FCF, o la fuerza de la barra CF, más 1,458 por 3 quintos. Y ahí esto es igual a 0. Puedo despejar directamente la fuerza CF y me da menos 3,125 kilonewtons. O lo puedo anotar como 3,125 kilonewtons y que está trabajando a compresión, ya igual como en los otros casos. Y voy a dibujar directamente esta fuerza, que es la fuerza que está aquí, o sea, de esta barra. Como está trabajando a compresión, significa que también está entrando en el nudo. De esta forma. Ya, el nodo que sigue, lo que voy a hacer es el nodo E. Si calculo en el nodo E, tengo esta reacción. Y tengo cuánto, o sea, con esta reacción puedo saber cuánto vale directamente esta barra. Ya, y aquí se podría considerar que está trabajando uno de los comodines, pues. Porque cuando realice sumatoria de fuerzas en este nodo, como que esta fuerza pasa directamente a esta barra y esta no carga nada, o no trabaja. ¿Sí? Ahora cuando realices la sumatoria de fuerzas, deberían ver claramente lo de los comodines, lo que expliqué en un principio. Entonces tenemos el nodo E. Ya, como dije, tenemos solamente la reacción en la parte de abajo. Tenemos 13,125. En la parte de arriba tenemos la fuerza de la barra ED. Ya, y aquí apuntando hacia allá tenemos la fuerza de la barra EF. ¿Ya?
Repito, el nodo está, el que está aquí. Entonces tenemos la barra EF y la barra ED. Ya, entonces ahora procedo directamente a realizar sumatoria de fuerzas. Tenemos la sumatoria de fuerzas en el X igual a 0 y nos queda FEF e igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay ninguna otra fuerza que esté actuando horizontalmente y por eso se considera directamente que igual a 0. Y insisto, también lo pueden relacionar directamente con el comodín. Tenemos una fuerza, o como era, dos barras, un nodo, una fuerza colineal, por lo tanto, la fuerza que queda afuera vale 0. ¿Ya? Entonces ahora pasamos a sumatoria de fuerzas en I. Tendríamos que FED más 13,125 es igual a 0. Entonces se despeja directamente FED. ¿Ya? Y esto vale menos 13,125 kilonewtons o 13,125, pero considerando que está trabajando a compresión. Y ahí lo voy a dibujar nuevamente en el sistema o en la cercha. Como dije, la fuerza EF no está trabajando, por lo tanto no recibe ninguna carga. Y la fuerza ED está trabajando a compresión. Por lo tanto, la flecha entra aquí y entra aquí. ¿Ya? Y por último, puedo hacer sumatoria de fuerzas en el nodo F o en el nodo D. Deberían dar exactamente lo mismo cual ocupen. Incluso en teoría debería ser más sencillo en el nodo F, yo voy a hacerlo en el nodo D. Pero en el nodo F, como no tenemos esta fuerza acá, tenemos dos fuerzas acá, solamente queda la diagonal, y si realizan sumatoria de fuerzas en el eje Y o de forma vertical, solamente queda estas barras con la diagonal. Así que debería ser más sencillo ahí. Yo lo voy a hacer en el nodo D. Ya. Entonces, nodo D. Y ahí este sería el último nodo, y con eso terminaríamos la llantía. Nodo D. Tenemos la fuerza de 10 que está actuando aquí. Calculamos la fuerza ED que está con presión y vale 13,125. Como trabaja con presión, significa que está entrando al nodo. Da 13,125. Ya, la otra barra que también había ahí era la CD, que la calculamos hace un rato. ¿Dónde está CD? 4,17 y está trabajando a compresión. Por lo tanto, está entrando a la barra y vale 4,17. Y ahí por último, que es la barra que nos falta, la diagonal que está de esta forma, que es la barra de F. Ya, nuevamente se repite el triángulo aquí, vale 4 tercios. Y procedemos a realizar sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Tendríamos 13,125 a 13,125 menos 10 menos F de F por 3 quintos. Y esto es igual a 0. Entonces de allí se despeja directamente la barra F de F. Y esto da 5,21 kilonewtons y está trabajando a tracción, porque nos dio positivo. Ya incluso para comprobarlo, lo que pudieran hacer es como realizar sumatoria de fuerzas en eje X y les debería quedar igual a 0. Incluso lo voy a hacer. Si ustedes toman 5,21 multiplicado por 4 quintos, que estamos calculando la componente horizontal, más 4,17, no, perdón, esto es negativo. 4,17 igual a 0. Y ahí les queda, esto se le debe cumplir y queda 0 igual a 0. Ya, entonces significa que el cálculo que hicimos está correcto. Ya, y por último, faltaría dibujar como en la cercha las fuerzas que nos faltaron, o incluso la fuerza que nos faltó, que es la FDF que está trabajando a tracción. Por lo tanto, las flechas estarían saliendo del nodo, ¿ya? Entonces, por último, también pueden hacer como lo hice en el ejercicio anterior, hacer como un pequeño análisis estructural, imaginarse cómo se estaría comportando. Y tiene sentido, por ejemplo, que las tres barras que están acá, o las que están verticalmente, estén trabajando con presión porque hay fuerzas directas que están actuando sobre ellas. Por ejemplo, aquí hay una fuerza vertical actuando hacia abajo, y aquí también. Entonces uno puede tender a pensar que se están comprimiendo directamente. ¿Ya? Otra cosa que pasa es que también hay una fuerza lateral aquí. Por lo tanto, también eso podría implicar o imaginarse de cierta forma que se están comprimiendo todas las barras de arriba. ¿Ya? Y eso. Como que la idea es que ya se empiecen a imaginar cómo se podría estar comportando esto en base a los resultados que obtuvimos.
Sí, no sé, tal vez puede ser muy difícil como imaginárselo, pero la idea es que ya empiecen a ver eso. Eso sería, pues, no sé si quedó alguna duda. Igual, como ven, este ejercicio puede ser un poco latero, porque igual depende mucho de la cantidad de nodos que uno tenga. O sea, ese método. Entonces, si uno tiene muchos nodos, al final va a tener que hacer mucha sumatoria de fuerzas para encontrar la solución. En cambio, en el otro método, por ejemplo, si nos están pidiendo como 3 barras puntuales, se puede aplicar directamente el método de la sección y es más sencillo. Incluso eso lo he explicado un montón en la otra ayudantía. Que para mí, cuando uno, o sea, como que el método de las secciones sirve más para cuando nos están pidiendo como barras puntuales, ¿ya? Este es como más para cuando tiene que calcular sí o sí todas las barras. Pero eso no limita que como que se apliquen los métodos. Al final depende de ustedes cuál aplicar dependiendo también de lo que les pregunten. Pero lo importante también es tener claro cómo se realizan ambos métodos, porque puede eventualmente que les pregunten uno de los dos, o los dos incluso. Eso sería, no sé si tienen alguna duda, o si quedó todo claro. Por favor, si me pueden comentar si, o me dicen por chat que cómo van, si se entendió. Una consulta, ¿Vale? pero como nada que ver con el ejercicio. No, dale, no importa. Esa barra que está ahí como la que no tiene ninguna como carga, ¿Ya? está como, si la saco no pasa nada o igual sirve como de algún apoyo o algo así. Mira, por lo que me acuerdo, o sea, de partida uno siempre, como que este tipo de ejercicio no es tan llevado a la realidad, ¿cachai? Como que, como que en la estructura uno nunca va a tener un sistema isostático, ¿cachai? Siempre va a haber una mayor cantidad de barras para tener una estructura hiperestática. Porque, por ejemplo, imagínate si uno le agregara como otro tipo de fuerza por aquí, si uno le pusiera, por ejemplo, una carga lateral aquí, cambiaría al tiro cómo está trabajando esta fuerza, ¿ya? Por eso, para este caso, se supone que si, claro, como tú dijiste, si saco esta barra, no debería pasar nada, porque ya está en equilibrio el sistema. Pero en la práctica, como que eso nunca va a pasar, porque basta con una fuerza que cambie para cambiar la configuración completa. Ya, gracias. Ya de nada. Incluso voy a ver si lo pillo, debería tenerlo aquí, que una vez un profe, o sea, mi profe de cátedra de ese tiempo, nos empezó comentando como un caso donde pasó que hicieron una estructura isostática y falló. Aquí creo que era, sí, mira. Este es un puente, no me acuerdo dónde estaba, aquí, dice Minneapolis. Nos mostró todo la descripción de la estructura. Hay un precolapso aquí y aquí se supone que esto se empezó a pandear aquí. No sé si lo ven bien, pero como que se empezó a doblar esa placa de metal de acá, po. Lo ven como un poco guateado eso de aquí. Claro, y Sí, sí. eventualmente, por lo que nos contó el profe, falló como el colapso año 2007. Ya, pues, y él nos contaba que esta estructura falló porque fue diseñada como isostática. ¿Ya? Entonces bastó con que una fuerza se comportara de forma diferente a como lo definimos y falló completamente. Por eso insisto que en la práctica, como que en la realidad nunca van a tener casos así. Eso, no sé si tienen otra duda o del otro ejercicio, si tienen, bueno, o sea, insisto, cualquier duda que sea asociada al ramo y no necesariamente también del ejercicio que vimos ahora. Ya, si no hay ninguna duda, voy a dejar de grabar.